Un saludo de nuevo a todos, encantada de volver a compartir un momento, un rato, una conversación con todos vosotros y como siempre pues espero que sea de vuestro agrado y de vuestro interés. Y hoy tengo el placer de compartir este momento con Nuria Montpí. Como siempre, siempre os presentáis vosotros porque una cosa es el currículum, ¿no? que a veces que tenemos, pero yo creo que es mejor que tú te presentes. Luego yo ya os digo cuál es el motivo fundamental de esta conversación, pero bueno, de momento, pues un poco a qué te dedicas, porque a veces la pregunta es de quién eres, ¿no? Y entonces siempre sacamos el titulito académico, que en realidad es un marco pequeñito dentro de la inmensidad de lo que somos. Pero bueno, entonces, ¿a qué te dedicas, Nuria? Pues bueno, hace los últimos 20 años me he dedicado a acompañar a niños, adolescentes y adultos con enfermedades graves a través de la arteterapia, del uso terapéutico de las artes. Porque el motivo fundamental es porque ella acaba de publicar un libro, este libro fantástico, que se llama Arte Terapia Clínica, el uso terapéutico de las artes expresivas y creativas aplicadas a niños y adolescentes hospitalizados, que bueno, pues ya está a la venta y bueno, me parece interesante porque en realidad siempre hemos, ¿no? Pues como hobby, la pintura, la escritura, los pinceles, ¿no? como un hecho pues para relajarnos y también un encuentro con nosotros mismos, ¿no? Pero bueno, esto de aplicado en la clínica, ¿nos podrías explicar un poco qué es esto de la arteterapia, así pues para que, bueno, pues para el que no lo conozca? Pues la arteterapia es el uso terapéutico de las artes, que incluye las artes plásticas, el dibujo, la pintura, el collage, la fotografía, la música, la expresión corporal, los cuentos, la escritura, la narración, el lenguaje corporal, para que las personas puedan expresarse de una forma indirecta que no es a través de la palabra, y de esta forma cuando expresan, exteriorizan sus emociones, las pueden ser conscientes de ellas, las pueden elaborar, gestionar, luego trascender y transformar para, bueno, para tener una nueva visión, una nueva mirada de esa adversidad, de ese acontecimiento que les preocupa, ¿no? Porque es verdad, Nuria, que a veces poner en palabras algo que incluso desconocemos de nosotros mismos, ¿no? Porque eh, siempre, ¿no? Determinados bloqueos, traumas, bueno, en realidad somos conscientes de una pequeñita parte de lo que observamos, ¿no? Pero bueno, tú has dicho muy bien de lo que escuchamos y tal, que hemos hablado alguna vez de la escucha. Pero es verdad que las cosas que están ahí, que nos bloquean o que a veces nos impiden avanzar en la vida, ¿no? O sea, no solamente en un proceso de enfermedad, sino en la vida, es porque están ahí como escondidas y el arte, en todas sus manifestaciones, ¿no? Bueno, permite incluso sacar aquello, ¿no? Que pueda estar escondido, que está escondido y que entonces tú como terapeuta te dedicas un poco a descifrar eso para acompañar. ¿Es así esto? Sí, o sea, la arteterapia crea las condiciones, el espacio, ¿no? Los materiales, los recursos para que la persona pueda expresarse, y la función del arteterapeuta es acompañar a la persona para que encuentre sus propias respuestas, y de ahí pues nuevos caminos, nuevas soluciones alternativas a algo que, como tú dices, pues puede estar bloqueado o allí encallado, ¿no? Y es como permite que la persona se comunique consigo misma en un nivel más sutil, más inconsciente, más desde lo simbólico, que a veces cuando ponemos palabras, ¿no? Ahí son como barreras, ¿no? Pero a través de, es como una puerta de entrada a otra dimensión, ¿no? De la persona. Y tú has comentado, por ejemplo, en personas que tienen enfermedades graves. Ahora tú me dirás, por ejemplo, cuáles. Y si cualquier persona, por ejemplo, que diga, pues bueno, voy a indagar más en mí mismo, o sea, no necesariamente uno tiene que estar enfermo para poder acudir a la arteterapia, me imagino, sino, pues, ¿en qué casos, por ejemplo, actualmente, bueno, o se aplicaría o quién va a hacer arteterapia
y qué campos de acción, ¿no? Pues, o en qué situaciones. Pues la arteterapia es idónea para cualquier persona que quiera conocerse más a sí misma y quiera hacer un proceso de introspección. Y se aplica en muchos ámbitos, ¿no? Hay el ámbito más sanitario, ¿no? En hospitales, con enfermedades más físicas, como pues el cáncer, el Alzheimer, las toxicomanías, trastornos de conducta alimentaria, también en el ámbito más social, ¿no? Que puede ser personas en un momento de vulnerabilidad, como mujeres que han sufrido violencia de género, ¿qué más? Personas en el contexto educativo también, en escuelas con personas con capacidades diferentes, niños en proceso de adopción, pero en general es abierto a todo aquel que quiera hacer un proceso de autoindagación. Bueno, ahora que has dicho, ¿no? En los colegios, yo siempre he dicho, y esto lo he hablado también muchas veces con mi hija mayor y con otros profesores, ¿no? Que es que el arte, en sus múltiples manifestaciones, pues el dibujo, la música, por supuesto la danza, no solo la gimnasia de venga a correr y, ¿no? Porque pues a veces lo he hablado con mi hija mayor, que ella es profe, y ella, por ejemplo, es una artista, está también licenciada en Bellas Artes, y sin embargo, por ejemplo, era pésima en hacer velocidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces hemos hablado de que hay muchos niños, ¿no? que pudiendo desarrollar, además, con el lenguaje, la poesía, ¿no? Pues aunar el aprendizaje en muchas otras áreas sería mucho más eficaz, eso desde luego, pero sobre todo también lo que ayudaría en todo el aspecto emocional, que hasta ahora no se ha tenido en cuenta mucho en las escuelas, y bueno, y de hecho tenemos un resultado ahora donde la mayoría de los profesores, pues bueno, están todos, muchos muy desesperados por las aptitudes, ¿no? Porque bueno, estamos en un cambio donde es muy importante toda la parte académica, racional, matemáticas, física, que eso es esencial para la vida, pero no olvidemos que las matemáticas es arte, las matemáticas está basado también en, bueno, pues el arte tiene muchas dimensiones matemáticas, a eso me quería referir, ¿no? Pero que hemos olvidado un poco toda esa parte que es tan importante para el desarrollo de la persona, que ya hay muchas escuelas, ¿no? Donde están utilizando esto, pero que sería súper bonito tener un especialista en arte, ¿no? Pues como una asignatura más, ¿no? Pues para poder... ¿Tú que estás de acuerdo en eso? Totalmente de acuerdo, o sea, creo que el paradigma educativo tiene que cambiar y integrar otras dimensiones como la emocional, la artística, pero la artística no desde conseguir un producto final estéticamente bonito, perfecto, sino que la persona pueda expresarse a través del arte libremente y a su propia manera, ¿no? O sea, sin juicios, sin leyes ahí, sí. no establecidos de bueno, bonito, barato y esas cosas, ¿no? Porque, claro, de hecho ya se ha conseguido y es interesante que tú, por ejemplo, que trabajas, bueno, tú además eres psico-oncóloga y estás trabajando, por ejemplo, en el Hospital de Vallebrón, ¿no? Y, o sea, que ya es interesante que se haya puesto, o sea, que esté implementado, ¿no? En algunos, dentro de clínicas o en este caso hospitales. Bueno, ya sabemos, por ejemplo, como, por ejemplo, en el caso de los niños, pues, ¿no? En la planta de pediatría, pues, está, pues, van payasos, ¿no? Pues para crear un clima de más alegría, porque eso favorece la recuperación, eso está claro, bueno, hay profesores, ¿no? Pero bueno, el hecho de que ya se esté implementando en algunos hospitales, bueno, me parece súper interesante, ¿no? Y sí, y yo creo que sí, que cada vez el ámbito sanitario, social está más abierto a estas nuevas vías de intervención y de asistencia. Y bueno, es estupendo, ¿no? que estemos más abiertos, ¿no? a este trabajo. Y tú también eres, bueno, a ver cómo decirte,
no sé si tenéis una fundación o eres gerente de una fundación, no sé cómo decirte, de una fundación que se llama Calian. Pues, si nos puedes contar un poquito a qué os dedicáis o cuál es tu trabajo y cuáles son los proyectos que lleváis en Calian. Pues bueno, Calian es una entidad sin ánimo de lucro de ámbito estatal y que está creada para mejorar el bienestar emocional y la calidad de vida de las personas que atraviesan momentos de gran vulnerabilidad y también para promover el crecimiento personal y espiritual de aquellas personas que tienen esta inquietud, siempre con los ejes transversales de la psicología, el arte y la espiritualidad. Y fue creada hace un par de años por un conjunto de personas que nos unía el deseo de colaborar en la construcción de un mundo más solidario, justo y equitativo. Y desde hace 2 años pues ya tenemos algunos proyectos en marcha, como el que comentabas en el Hospital Vall d'Hebron, que atendemos a través de la arteterapia a niños y a familias, ¿no? Niños en la unidad de cuidados paliativos. En el Hospital Sant Pau de Barcelona, en la unidad de pediatría. Estamos también con adultos en la Fundación Jiménez Díez de Madrid, con adultos con cáncer. En Cáritas, colaborando en un proyecto de acompañamiento a mujeres que han sufrido violencia de género. Y también con Petit Gem Jung, que es una asociación que se dedica al acompañamiento de parejas que han perdido un bebé a nivel gestacional. ¿Y cuál es la experiencia? Porque, o sea, me parece súper interesante, o sea, ¿quién llama a vuestra puerta? ¿Cómo es la vía esa, no? Te dices, no sé, pues alguien que pueda, que a lo mejor nos pueda estar escuchando y diga, pues oye, pues quizá, o yo conozco a alguien, o hay tal persona, o quiero ayudar a tal otra, o yo misma, o mismo, pues tenemos una situación en la que quizá... Bueno, luego dejaremos ahí también, no sé si quieres la referencia a la web y tal, pero, o sea, ¿cómo son los pasos a seguir para llegar, por ejemplo, a Calian o a ti? Bueno, eso ya está claro, pero, ¿y luego cuál es el resultado? Es decir, que como ya lleváis tiempo trabajando, es decir, ¿cuál es el camino o cuál es al final? Ya sabemos que el proceso de vida y vital, eso dura hasta que nos vamos, ¿no? Pero ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es tu experiencia de, no sé, la observación que al final, ¿no? Pues algo que se te ocurra, ¿no? O alguien, algún caso, hablo de caso, pero bueno, hablo de personas, ¿no? Que dices, pues mira, esta persona vino tal y al final, porque al final ese es lo que se consigue en el proceso, ¿no? No sé si se te ocurre así como para darnos como un ejemplo, para poderlo entender de forma más clara. Sí, pues bueno, como acompañamos normalmente en el caso de los niños es formato individual con la mamá o el tutor legal, pero en el caso de los adultos hacemos formato grupal. Son grupos de 8 o 10 personas. En estos grupos hay algunos pacientes que, por ejemplo, desafortunadamente entran, ¿no? en fase terminal, y en estos casos hacemos atención individual. Y recuerdo el caso de una paciente muy querida, María Ángeles, que bueno, fue este su caso y este acompañamiento individual permitió que nos acercáramos a su casa, a su familia, hiciéramos allí sesiones de arteterapia con la familia y la acompañamos también hasta el final, ¿no? Bueno, el proceso para llegar a Calian es simplemente ponerse en contacto con nuestra web, conmigo, y a partir de ahí establecemos un convenio de colaboración más a nivel de entidad con entidad, ¿no? Hospital o institución, y a partir de ahí pues empezamos la colaboración. Vale, has hablado por ejemplo de la mamá con el niño y los papás. ¿Dónde quedan aquí los papás? Que Vale. seguramente que algunos ya se están preguntando. Sí, en el caso del proyecto de Vall d'Hebron hacemos acompañamiento a todo el sistema familiar, es decir, al niño, a los papás y a los hermanos. Siempre puede ser en contexto domiciliario o si están ingresados esa semana en planta en el hospital. Vale, y otra cosa también que has comentado mucho, dice, bueno, evidentemente desafortunadamente en personas en fase terminal.
Bueno, evidentemente yo también por mi trabajo acompañamos, ¿no? Y yo pienso que lo del desafortunado hay que empezar a cambiarlo, permíteme ahí un poco también esa corrección, porque eso es algo inevitable, o sea, al cual vamos a ir todos, pero es verdad, y ahí sí que quiero incidir, en este caso que acabas de contar, que no es lo mismo, o sea, cuando venimos, ¿no? Aterrizamos en el planeta Tierra, en general, ¿no? Pues estamos contentos, es bien recibido y tal, ¿no? Entonces, al irnos, yo creo que evidentemente son muchos sentimientos encontrados, lógicamente está la pérdida, el duelo, todo eso que está ahí muy presente, nadie, no queremos, pero es verdad que es muy bonito cuando puedes acompañar, cuando la familia está, cuando la persona está rodeada, ¿no? de las personas con las que ha compartido y con tanto amor, eso a nivel energético, ¿no? A nivel espiritual, bueno, ahora hablaremos un poco de eso, cambia mucho, ¿no? Con Kalian, sin Kalian, con médico, sin médico, da igual, algo, porque eso es un sentimiento innato, ¿no? Que lo acoges y lo acompañas, ¿no? Que es un poco lo que nos encantaría a todos, ¿no? Desde el amor, ¿no? Y desde la forma más amorosa. Yo creo que el poner atención en ese momento en el que te vas, ¿no? Tengo algún compañero que se dedica, por ejemplo, a paliativos, ¿no? y que está y lo hemos hablado a veces, ¿no? Y lo ves, ¿no? Con qué ternura, ¿no? Con qué ternura en un momento, bueno, pues un momento difícil, no fácil a veces manejar ciertas constantes vitales, ¿no? y emociones y miedos, ¿no? Que se despiertan en ese momento, pero bueno, favorecer ese acompañamiento yo creo que es súper enriquecedor, ¿no? O sea, para las personas a nivel individual, pero también para los profesionales, ¿no? Que, bueno, porque la vida al fin y al cabo no nos pertenece, ¿no? Somos responsables, pero no nos pertenece, ¿no? Y has hablado de la palabra espiritualidad. Cuéntame un poco cuál es que entiendes tú por eso, porque claro, tiene muchas connotaciones la palabra. Aquí que la has introducido, ¿en qué contexto o cuál es tu mirada o vuestra mirada desde Kalian de ese aspecto? Bueno, claro, los profesionales que trabajamos, ¿no? Acompañando personas gravemente enfermas, nos encontramos también con esta dimensión espiritual, ¿no? De las personas a las que acompañamos y con la nuestra propia. Entonces, para nosotros es muy importante, ¿no? Poder cultivar esta dimensión para poder exactamente acompañar a estas personas. Para mí la dimensión espiritual es nuestro yo verdadero, nuestro ser esencial, ¿no? Y que conectando con esta dimensión podemos conectar con la felicidad plena, ¿no? Entonces, bueno, a través de cultivar la práctica espiritual podemos o puede contribuir a aliviar el sufrimiento, ¿no? que puede sobrevenir en una enfermedad. Y cómo la integramos en Kalian, pues es favoreciendo, ¿no? En los primeros momentos de las sesiones de arteterapia un espacio de silencio, de introspección, de mirada hacia adentro, para favorecer que la persona pueda conectar con esta dimensión, con su esencia, y que las producciones que vienen después estén alineadas con esta esencia, ¿no? Y bueno, también creemos que este cultivo de la espiritualidad puede permitir que la persona pueda resignificar la adversidad y trascender pues lo que le está pasando, ¿no? Y poder ver su propia vida, su propia muerte también desde otra mirada, ¿no? Bueno, has dicho, bueno, quiero que expliques, por si acaso no queda claro, qué es resignificar. Sí, vale. Y bueno, yo creo que es algo que es sencillo, porque tener un momento de silencio para estar con uno mismo, ¿no? Para mirarse dentro, yo creo que eso deberíamos de hacerlo todos y cada uno de los días, ¿no? Porque he querido un poco preguntarte por la palabra, porque a veces pensamos que todo eso está fuera, ¿no? Fuera como si fuera una pastilla, que a veces también en la consulta
¿no? También lo hablamos, pues todo esto son herramientas, o en mi caso, ¿no? Pues son los suplementos o la homeopatía, o bueno, pues ¿no? La herramienta terapéutica, en este caso, que tú ingieres, por así decirlo, lo que hace es que hace que tu estructura tenga la materia para poder hacer lo que tienes que hacer. Y lo que tienes que hacer no es el oficio, que también tenemos bueno, estamos aquí para trabajar y eso está maravilloso, para llevar también a cabo tu propósito de vida y sobre todo para hacerlo desde un lugar, eso, para salir afuera primeramente tienes que haber entrado dentro para poder luego ir. No podemos llenarnos de lo de fuera, sino es desde dentro poder ir, ¿no? Sí. ¿Es así más o menos? Sí. Porque me parece muy bonito y además es que es como más sencillo, ¿no? O sea, no es fácil, no es fácil, pero bueno, que esa aplicación, ¿no? El acostumbrarnos a ese espacio. De hecho, cuando estás, por ejemplo, dibujando, pintando, o pues yo hago cerámica también, y ¿no? Que es un momento que dices, o estás en el jardín, o cuando estás en el huerto, o simplemente estás dibujando, es verdad que deja de tener el control y entras en un estado de como tú has dicho, de paz, ¿no? De conexión interior, muy bonito. O sea que... ¿Y lo de reasignar? ¿Qué es lo de reasignarse? Bueno, resignificar es como... resignificar, sí, es, bueno, nosotros damos un significado, ¿no? A las cosas que nos suceden, pero sí, o sea, a través de la arteterapia o de la terapia, poder darle una nueva mirada, otro significado y darle un sentido constructivo a lo que nos está pasando, aunque sea muy doloroso, ¿no? O sea, cómo cambiar el punto o las gafas con las que miramos esa cosa que nos está pasando. Bueno, muy interesante, yo creo que es muy didáctico. Y Nuria, ¿el libro para quién va dirigido? O sea, cualquier persona puede decir, bueno, pues yo voy a ver qué nos cuenta Nuria, porque además el libro, si habéis visto, o sea, es intenso, con un montón de documentación, con un montón de casos prácticos, pero bueno, aquí hay un montón de historia, con un montón de estudios científicos. ¿Esto va dedicado a profesionales o puede acceder cualquier persona al libro? Pues cualquier persona, es decir, esto está orientado a todas aquellas personas que tengan una inquietud en conocer un poquito más hacia esta herramienta que es la arteterapia, sus aplicaciones, cómo poder utilizar esta herramienta para ayudar a personas, ¿no? Pueden ser papás, pueden ser maestros, psicólogos, médicos, arteterapeutas, o sea, todo aquel que tiene una inquietud en saber un poquito más acerca de esta disciplina. Bueno, pues espero que os haya suscitado interés, la inquietud. Yo creo que siempre conocer, saber y algo además que nos lleve a un camino interior y cómo reasignar, lo he dicho bien, resignificar cosas, cambiarse de gafas para ponerse también en el lugar del otro. Yo creo que es un ejercicio que, bueno, pues que hay que tratar de ver. Es una experiencia además muy interesante porque ves el mundo de otro color, de otras gafas, con lo cual tienes una información mucho mayor. Esto también da mucha riqueza, ¿no? O sea, a veces vamos ahí, ¿no? Como en un tubito, ¿no? A través de un tubo y ves muy poquito cuando ya todo se sobredimensiona, ¿no? Bueno, a veces hay que dejarse acompañar, ¿no? Pues para que aquello no te aturda, ¿no? Y no te abrume, pero realmente es de una riqueza maravillosa, ¿no? Y con mucha magia, que además eso mete mucha vibración positiva para poder avanzar, vivir y hacer ese propósito que todos tenemos en la vida, ¿no? Bueno, pues espero que haya sido de vuestro interés. No sé, Nuria, si quieres aportar alguna cosita más antes de despedirnos. No, gracias a todos los que nos habéis acompañado en esta charla y bueno, que os acompañe el arte siempre. Un buen consejo, muchísimas gracias. Gracias también a tu inmenso trabajo de documentación y el precioso trabajo que estás haciendo
doy fe de ello y muchas personas que estáis acompañando y en ese despertar, en ese crecer, incluso en ese traspaso, ¿no? Que también es muy bonito con tanto amor, ¿no? Que es fundamental. Bueno, pues nada, os mando un saludo también de nuevo a todos, ahora a todos vosotros y nada, esperamos seguir compartiendo pues más cosas, más personas interesantes.